Sean todos bienvenidos a una nueva conexión en este Shabbat, ¿cierto? Día sábado, siempre dejamos la energía de este día para compartir enseñanza, ¿cierto? Cada semana, como les repetimos siempre, una nueva enseñanza, nuevos secretos, nuevas direcciones que nos llevan a recuperar nuestro estado inicial de alma, ¿cierto? El alma que fue en el principio la de Adán, ¿cierto? Como Dios la creó al principio, es lo que quería para todos. Y ya ahora, al recorrer todos los libros que llevamos, hemos ido aprendiendo de cómo debía comportarse el alma principal, ¿cierto? Y que lo perdimos mediante algunas cosas, conexiones, bueno, es decir, desconexiones con el Eterno, y nos han llevado a algunos ir perdiendo el rumbo, no saber qué dirección tomar. Pero la Torá, ¿cierto? Que son los primeros 5 libros de Moisés, en el cual estamos ya en Bamidbar, que es el libro de Números, que se le tradujo, ¿cierto? En el capítulo 16, y toda la porción comprende estos 3 capítulos, eh, del 16 al 18, hasta el versículo 32. Es lo que hablaremos hoy día. Y la porción del día de hoy se llama Parashat, que significa porción, Korah, que en español se traduce Coré. Ahí está escrito en hebreo. Y hoy día estudiaremos la porción Core. Por lo general, la mayoría de las porciones siempre comienzan o tienen nombre, no con un nombre propio de una persona. Por lo general, son términos, por ejemplo, Bereshit es en el principio. eh, la segunda sí dice, se llama Noah, de Noé, y ahí la primera que tiene ya un nombre de una persona, de un personaje. Y aquí hay varias que tienen nombre de personajes, ¿cierto? Hayezará, Yitro, Balak, Korah, Pinjas, ciertos nombres no son la totalidad, pero sí son algunas, y es muy particular de que se hable de una persona en una porción de la Torá. Uno esperaría que se hablase de Moisés, ¿cierto? Que tenga un nombre de una porción, o de Aarón, pero ellos no tienen porción, pero sí Korah, Coré, ¿cierto? Él tiene el nombre de una porción. Y en una parte, los sabios hablan de que en la Torá oral habla de que porque aquí habla de la rebelión de Cora, ¿cierto? Y que luego muere él y toda su familia y todo lo que lo acompañaban, y todas sus pertenencias y todo lo que él tocó, ¿cierto? Haciendo ver que no queden indicios de él y que no quede memoria. Pero que no quede memoria es imposible, porque la Biblia, la Torá, te lo va a nombrar y incluso te pone una porción a su nombre. Entonces, en ese sentido, es como imposible eso, pero por algo lo puso. ¿Qué relevancia, qué importancia tiene el nombre de Korah, o el personaje este, el cual vamos a ir viendo de qué se trata? Entonces, en la porción del día de hoy, que como les repito está en Números 16, desde el versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 18-32, que habla precisamente de lo que pasó con este personaje y los que lo seguían, y también habla más adelante de la consagración de los levitas en una parte, también para hacer demostrar quién era el verdadero sumo sacerdote con las varas, ¿cierto? Cuando la famosa escena de la vara que florece, ¿cierto? De Aarón, y ahí también ya terminando ahí, después luego comienza otra nueva porción para la próxima semana. Entonces, en cuanto al desarrollo y a lo que vamos a hablar, principalmente ahí hay dos personas en el dibujo, ustedes pueden ver que se están enfrentando. Entonces, de lo que vamos a hablar es a modo de pregunta. Entonces, dice, ¿cuándo inicia el conflicto? O sea, aquí vamos a hablar en conflicto en general, cuando todo esto que habla la Torá está hablando a nivel de alma, ¿cierto? A nivel de persona, puede ser el nivel de alma en conjunto, como todas almas formando una, como el Adán, ¿cierto? O un conflicto que nace en una familia, en una nación, en tu misma mente, ¿cierto? Siempre tienes, siempre hemos
aprendido que el árbol de la vida, ¿cierto? Que tiene su lado derecho y su lado izquierdo. El árbol de la vida es un reflejo de nosotros también, o nosotros somos un reflejo del árbol de la vida, cada uno de nosotros somos un árbol de vida. Entonces, también tenemos nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo y el equilibrio. Entonces, en lo que nosotros debemos luchar y que debemos siempre tratar de alcanzar, ¿cierto? Es el equilibrio, porque sin una de las dos cosas no se podría sobrevivir aquí o no habrían intereses en comunes para poder llegar a un fin, ¿cierto? Siempre tiene que haber en lo uno y en lo otro. Y el Zohar en una parte lo explica bien. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas y cómo lo va explicando los escritos del Rebbe Nachman, ¿cierto? Que son los que siempre llevamos, nos vamos guiando por aquello y, y cada una de las cosas que vamos a ir viendo están relacionados con lo que tiene que ver con esta porción. Vamos a recalcar al tiro qué es lo que dice el Zohar para que no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Entonces dice que los levitas era la parte donde, porque este era un conflicto que había entre una tribu, los levitas. Entonces sabemos que los levitas no conformaron parte de las 12 tribus, ¿cierto? Cuando se eliminaron dos tribus, ¿cierto? Tomaron posesión de los hijos de José, ¿cierto? José, el que vivía en Egipto, el que fue como el segundo al mando de Egipto, eh, Efraín y Menashe, o Efraín y Manasés, ¿cierto? Esos fueron los que José quedó sin tribu y Leví también quedó sin tribu para conformar la repartición de tierras, pero fueron reemplazadas por estos dos hijos, nietos de Jacob, ¿cierto? Hijos de José, el cual tomaron posesión de tribu, ¿cierto? Entonces los levitas no estaban en posesión de tribu, sino que ellos fueron dedicados al servicio del templo, ¿cierto? En ese tiempo era el Mishkan, el tabernáculo móvil, que luego, como siempre lo decimos, pasó a ser el templo en Israel cuando ya se conformaron como nación. Entonces, en una parte dice, más los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, eso está en número 18:23, dice, porque completa el lado izquierdo, ¿cierto? De la columna izquierda del árbol de la vida, ¿cierto? Sabemos que el árbol de la vida se conforma de 3 columnas para que haya estabilidad, con 2 se puede caer, con una no tiene mucho peso, pero sí hay un lado izquierdo y un lado derecho y una media que se equilibra, es que es la que hace la equidad entre ambos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los levitas representan el lado izquierdo, rectificando esa brecha, ¿cierto? Del mundo, e incluso aquella que se halla en el lado del norte, cuando el uno bendito creó el mundo, ¿cierto? Cuando el Eterno creó el mundo, dice que los levitas la rectificarán por medio del arca santa que estaba en el tabernáculo. Por eso ellos estaban encargados de eso. Entonces dice que, ¿por qué por medio del arca? Por el peso que ellos llevaban al tabernáculo, fue reparando todo aquello que estaba manchado. Entonces dice que lo que estaba abajo, en la izquierda, fue incluido en la derecha. Además, esto quiere decir que dice que si el rigor no existiera, el izquierdo es el lado del rigor, el lado derecho es el de la bondad, dice que si el rigor no existiera en este mundo, los hombres no habrían conocido la fe suprema y no se habrían dedicado al estudio de la Torá y no habrían guardado las mitzvot o los preceptos, ¿cierto? Los mandamientos, como se le llama, ni habrían realizado el servicio que ha de ser realizado para el rey santo. ¿Quién lo realiza? Los levitas. Entonces, ese era más que nada el por qué ellos fueron elegidos para esta función, ¿cierto? Para este servicio. Y, y entonces vamos a ver lo que lo que significa ser la parte de lo que era Coré, ¿cierto? Coré era un personaje el cual era primo, ¿cierto? Primo de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón ellos eran hermanos.
¿no? Hermanos e hijos del mismo padre y madre. Y los padres de Coré y Moisés y Aarón eran hermanos, entonces por lo tanto eran primos, como se le dice en algunas partes, primos hermanos, ¿cierto? Primos hermanos de Moisés y Aarón. Entonces ellos decían que si ellos también, al ser levitas, podrían haber tenido acceso a llevar el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces aquí se vio en esta porción, se va a ver lo que es la lucha de poder, una lucha de poder, ¿cierto? Y eso siempre existe en cada ámbito de que usted pueda ver en su vida diaria, como les decía, incluso en su propia mente, hay una lucha de poder. ¿Quién va a dominar más? Si domina lo positivo y lo negativo, el querer hacer el bien o el, el deseo egoísta, ¿cierto? O el deseo altruista, siempre va a haber una lucha. Entonces, eso es lo que siempre debemos dominar, porque dice que Korah, de todo Coré, era un maestro, no era una persona, como digamos, de baja calidad, puedo decir algo, sino que era una persona que era de renombre, no era cualquier persona, era un levita reconocido. Incluso se dice que era un, un alguien importante, ¿cierto? Igual como cuando enviaron en la porción anterior de los 12 espías, ¿cierto? No llevaron a cualquier espía, llevaron personas importantes de cada tribu. Entonces, en el, en el versículo primero de que se lee aquí en la Torá, que es Bamidbar o números 16, el versículo 1 dice: y tomó Coraj o Coré, el hijo de Itzar, hijo de Kehat, hijo de Leví. Ahí está toda la descendencia desde Leví hacia abajo. Leví, padre de Kehat, y Kehat, padre de Itzar, Itzar, padre de Coré. Dice, y a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab y de On, el hijo de Pelet, descendiente de Rubén. También, o sea, tomó consejo, dice en una parte de la Torá, o reunió aliados, ¿cierto? Para hacer lo que iba a hacer. Tomó no solamente de su familia, sino que a otros de otra tribu, que era la tribu de Rubén, como lo dice ahí, estas personas que tomó, a Datán y a Abiram. Eran tres en total los que llevaban la batuta, por decir, los que lideraban. Entonces dice que se presentaron delante de Moisés con 250 hombres, o sea, reunieron más gente, hombres de los hijos de Israel, variados, no dice de qué tribu, fueron hartos pueblos y eran 250 líderes de la comunidad, ¿cierto? Personas escogidas de la asamblea, varones de renombre, o sea, no eligió a cualquier persona. Este Coré tenía mucha influencia, o sea, era influyente en las demás personas y pudo reunir a toda esa cantidad de personas. Vamos a ver más adelante que también cuando Dios decide destruirlo, eh, ya no eran 250, sino que eran muchos más de los que también perecieron conjuntamente con él. ¿Y por qué? Porque no siguieron las instrucciones que Moisés recibió de parte de Dios, que les dijo que no se acercaran a ellos porque él iba a abrir la tierra y los iba a destruir. Y los que estuviesen cerca eh, se iban a ir con ellos. La tierra los iba a tragar. Entonces, vamos a ver principalmente lo que habla del subtítulo de esta porción que le he denominado cuándo comienza, dónde comienza el conflicto, ¿cierto? Hablando en rasgos generales, el conflicto o la lucha por, eh, por cualquier asunto, por cualquier cosa, porque, como les decía, el conflicto existe hasta en nuestra propia mente, hasta en nuestro propio cuerpo, hasta en nuestra familia, en el trabajo, en cualquier cosa. El conflicto siempre va a estar, ¿cierto? Entonces, como lo decía el Zohar, si no hay conflicto, no se tomaría un interés propio sobre algunas cosas, ¿cierto? Porque si todo estuviera en un solo orden, por darle un nombre, un orden positivo, no habría interés de nada porque todo ya estaría resuelto. En cambio, al haber conflicto, al haber cosas, porque a veces vemos el conflicto como algo negativo,
como les he dicho siempre en estas clases, todas las cosas que a veces nosotros las miramos como negativas, para nosotros, cuando lo experimentamos, para cualquier persona, viene a ser algo positivo al final porque te enseña de alguna forma, te instruye para poder llegar a hacer las cosas mejor, ¿cierto? Cuando algo te sale mal, dices, la segunda vez no voy a tropezar con lo mismo y lo voy a hacer mejor y así vas superándote. Entonces el conflicto grandes rasgos no es negativo. ¿Sí? Es ideal que hayan conflictos en algunas cosas, diferencias de opiniones y cosas así, aunque muchas veces en algunas ocasiones la parte negativa del conflicto y ahí se torna a la injusticia. Pero este conflicto, estas cosas que se dan en nuestras vidas es para llegar a una finalidad positiva para poder avanzar, para poder edificar y no destruir. Entonces, el conflicto es una situación, ¿cierto? En el significado más que normal, es una situación en cual de dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación, ¿cierto? Oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas por queriendo que su idea sea la que reine, con el objetivo muchas veces de dañar, en el caso de los que van en mala, por decir así, pero los que van con posición es de arreglar, ¿cierto? De solucionar, o eliminar la parte rival o arrebatarle el poder de algún tipo en favor a una persona o a un grupo. Entonces eso a grandes rasgos es lo que significa en la RAE, ¿cierto? En la definición en español de lo que es un conflicto. Entonces hay distintos tipos de conflictos, distintas situaciones, conflictos entre individuos, ¿cierto? Eh, hay muchas teorías del origen del problema conflictual, ¿cierto? Puede ser que un hombre alegue su situación o su idea y entra en conflicto con otra persona, no teniendo muchas veces argumentos, sino para, como se dice coloquialmente o normalmente, para salirse con la suya. Pero no es así la cosa, porque muchas veces hay que llegar a consensos. El pueblo de Israel siempre, el pueblo de Israel, los sabios, los que se dedican a legislar, ¿cierto? A ver que las leyes se cumplan, siempre van a haber, tienen escuelas o grupos de debate, ¿cierto? De discusión, porque discusión, valga lo que estamos hablando, tampoco es negativo. A veces dicen, ah, que tú eres bueno para discutir. Di- Discutir para arreglar algo no es malo. Discutir para poder entorpecer algo, ahí ya tiene resultados diferentes, porque a veces se llega a incluso a asuntos bélicos, guerra, golpes, agresividad. Entonces, lo que uno debe siempre tener en la mente y quiere que las cosas vayan para mejor, para mejorar, siempre tiene que ir con argumentos válidos, de pasividad, de mansedumbre, de cosas que tenga un punto de vista eh, para mayor, como se dije en principio, para edificar, no para destruir. Entonces, hay algunas visiones que inducen que, si bien podría haber tales causas inherentes, ¿cierto? Como o innatas que vienen, se dan naturalmente, no es menos cierto que a menudo los conflictos o la violencia se expresa ya en formas sociales permitidas a veces, aceptadas, como las guerras, por ejemplo, las permiten los gobiernos y eso yo lo encuentro terrible, aunque algunos que a lo mejor lo escuchan por primera vez y dicen, pero la Biblia está llena de guerras, sí, es verdad, pero siempre en las guerras que se produjeron, aunque hayan ocurrido realmente en esos tiempos era necesario, no había otra forma o la había, pero nunca se llega a un consenso y incluso en el nivel espiritual es inminente que hayan guerras, porque todo lo que habla la Torá, por ejemplo, desde Deuteronomio hacia atrás, cuando hay guerra o conflicto, siempre se trató de que dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, nuestro espíritu, siempre hay una guerra, siempre hay masacre, siempre que hay que eliminar algo para que lo otro pueda avanzar. Por ejemplo, para darle ejemplo que siempre repetimos o decimos en las clases, cuando Amalek aparecía enfrente del pueblo de Israel, no se trataba principalmente, no quiere decir la Biblia que hablaba de un pueblo en específico, de una nación,
sino que en el conteo de las letras, del valor numérico de las palabras, se, se relaciona con la palabra Safek, que tiene la misma cantidad de valor, y que esa palabra significa duda. Entonces, cuando entraba Amalek, quiere decir que entraba la duda al pueblo de Israel y no lo dejaba avanzar, o se le oponía adelante, le hacía guerra. Entonces era lo mismo en todas las cosas que, que se ven como les decía, para poder resolver un conflicto, a veces se ve como permitido lo negativo, eh, es para expresar un acto de relación con otros espectros, por ejemplo, porque no todas las personas actúan parejos de una forma. Todos tenemos sus altos y bajos, o su parte emocional, o su parte asertiva, o su parte racional. No todos actuamos de una forma todo el tiempo. Para eso se requiere mucho entrenamiento, mucho eh, poder aceptar cosas y poder resolver, porque no todas las cosas van a parecer igual, no todas las cosas se vienen de una misma manera. Entonces, hay muchas teorías y cosas que hablan del conflicto. Hay conflictos sociales, hay conflictos de grupos de presión, de grupos de estructura, hay conflictos de intereses, y así estamos hablando en general de dónde nace el conflicto, ¿cierto? En la actualidad, por ejemplo, desde el punto de vista moderno o actual, ¿cierto? El tema de la contraposición, el funcionalismo, ¿cierto? Parece ser que se ha concretado en un análisis funcional, o un funcionalismo, o una teoría del conflicto. Entonces, junto con con esto que muchas veces es como simbolismo, siempre hay enfoques básicos en la sociedad, en la sociología, que hoy en día, ¿cierto? Se estructura para poder llegar a un consenso, ¿cierto? A que haya una igualdad estructural, ¿cierto? Porque siempre cuando hay una desigualdad es cuando aparece un conflicto. Entonces ahí vamos a ir viendo muchos factores de cuál empieza el conflicto, ¿cierto? Y ahí nacen las revoluciones, cuando hay ventaja y desventaja, cuando no se llega a un consenso. Hay que ver todas esas partes, y por eso en este caso, en este conflicto por decirle, de lucha de poder, que era la de Coré, ¿cierto? Que era de la misma línea de Moisés y Aarón, ¿cierto? Ellos se explicaban o se preguntaban que por qué ellos no podían dirigir el pueblo tal como lo hicieron, o quién le dio la potestad de que Moisés y Aarón sean los que tengan que dirigir el pueblo. Entonces, como Korah era un maestro, demagogo, ¿cierto? Una persona que era influyente en los demás, que era experto en poder buscar gente y llevarlos por su lado, dice que hizo todo lo que pudo para que el pueblo odiara a Moisés y se opusiera. Moisés, que es el verdadero Sadik en este caso, porque Dios lo eligió, eh, y, y- y no lo eligió porque le gustaba su apariencia o porque... No, él tuvo que también pasar por muchas pruebas antes de eso, de ser salvado primero por su madre, ¿cierto? Echado al Nilo, después salvado por la hija del faraón, de haber vivido en un palacio egipcio, todo aludiendo al ámbito espiritual, haber vivido en ese contacto con el lado izquierdo, ¿cierto? Con el haberse criado en eso, y después de 40, 80 años viene a ser nombrado como el líder, y él no quería, ¿cierto? Podemos ver eso, que él no quería, y decía, yo soy torpe de lengua, no sé cómo hablar, y ahí también fue asignado Aarón, su hermano, para que también le acompañase y le ayudase en esta función. Entonces todo eso se cuestionaba, de que Moisés había usurpado el poder para sí mismo, ¿cierto? Según Corá, y para su hermano Aarón, para su propio beneficio. Ese era un argumento de por qué decía, eh, como Corá era egoísta, él quería también tener eso. Entonces, de ningún modo dice que, a diferencia de Corá, que iba de una tienda a otra haciendo propaganda, era como una campaña política, haciendo propaganda en contra de Moisés y reclamando el poder para sí mismo. Vemos bueno, en porciones anteriores en el libro de Éxodo, que Moisés pasó una semana entera en el monte Sinaí tratando de convencer a Dios
de que él, ¿cierto? Moisés, no debía ser el líder del pueblo, ¿cierto? Y Cora se lanzaba a luchar por ese poder, por obtenerlo. Cambio, ves la diferencia de por qué Dios lo eligió, porque de partida siempre Dios va a elegir a aquellas personas muchas veces que no quieren, que no se sienten capaces. Entonces, de lo incapaz, muchas veces Dios elige para poder dirigir. Y eso lo hemos podido ver en eh, muchas ocasiones, en distintas tipos de cosas, porque a veces el que fanfarronea demasiado, que dice, no, yo puedo esto, y se ve en muchas cosas, yo lo he visto en ejemplo cuando veo videos, de repente hay lo que siempre me llama la atención, no sé si usted lo ha visto, de repente cuando se presentan, por ejemplo, un ejemplo natural, de un deporte de UFC, ¿cierto? Esos que pelean en todo vale, ¿cierto? Más que un boxeo, se dan patadas y todo esto, y hacen rendición y todas esas cosas. Siempre en la presentación, cuando está el pesaje, se hacen miradas contendientes, ¿cierto? Y uno de repente es como más altanero que el otro, ¿sí? Le dice, te voy a ganar, cuando los veamos en el ring, no me vaya a durar ni un minuto, ¿cierto? Y el otro queda como tranquilo ahí diciendo, tranquilo, yo voy a comportarme, no voy a hacer tanto alarde. Y llega el día del combate y cuando se enfrenta el que hizo más alarde, el que fanfarroneó, es masacrado por el otro. Entonces siempre pasa eso, de que a veces mucho, cuando decimos muchas cosas o cuando creemos que somos capaces para algunas cosas, puede haber otro que es más capaz. Entonces siempre tenemos que tener cuidado, siempre guardar esa humildad. Entonces dice que a Dios, ¿cierto? Hashem dice que él no soporta las luchas por el poder. Él ama tanto la paz, e incluso la palabra paz en hebreo, que es shalom, siempre decimos shalom, es uno de sus nombres. Por eso es que ese motivo que no se puede decir la palabra shalom cuando uno está en un baño ritual, ¿cierto? Porque en cualquier lugar donde haya gente desnuda, no tiene tal especial de paz, o sea, ahí no hay paz. Entonces, explica el Rabbi Nachman que cuando dos personas están en paz la una con la otra, están dispuestas a compartir la una con la otra y a aprender la una de la otra. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí, cuando estamos aprendiendo, cuando compartimos de la Torá, de la palabra, ¿cierto? Dice, dado que las personas que se aman no compiten, se sienten felices de ver que la otra persona crece espiritualmente y como persona y por lo tanto se va acercando más y más a Dios. Y dado que al acercarnos a Dios o a Hashem es nuestro objetivo en la vida, o sea, el propósito mismo para el que fuimos creados, entonces no podemos cumplir con nuestra misión en este planeta, en este plano físico, si no tenemos paz, shalom, porque cada uno de nosotros tiene el solemne deber no solo de acercarse a Dios, sino de ayudar también a los demás a que se acerquen a Dios. Entonces, eso más que nada en cuanto a lo que significa estar en contra de las luchas de poder. O sea, el poder, el querer tener el control del poder no te lleva a nada. Tú tienes que, si tú sabes que la forma como hacerlo, tú lo enseñas. Entonces, en la porción del día de hoy, que hablaba de cómo Korah hizo que más personas se unan a su causa egoísta, ¿cierto? Aunque podemos ver que en el ámbito espiritual, en lo que explica el Zohar, él tenía razones como para que podría haber dirigido. Lo único problema que tuvo es que de la forma que lo hizo fue lo malo. Eh, el- Cualquier persona que tenga esa capacidad de poder enfrentar las cosas y poder dirigir, si lo hace de la buena forma como lo estaban haciendo Moisés y Aarón, podría poder dirigir un pueblo, pero esta persona se adelantó mucho, o sea, quería tenerlo todo en base al conflicto, en base a los intereses egoístas que él tenía. Entonces, una de las razones que habla aquí en el Rebbe Nachman, en Likutei Alajot, ¿cierto? En ese libro maravilloso que hizo el Rebbe Nachman, ¿cierto? Que escribió en el libro 3, el,
en la página 124a, a la 248, en una parte habla, dice que debido que Adán, dice que produjo un daño al comer del árbol, recuerden que eran dos árboles que al final en el Zohar también habla que era uno solo, solamente que tenía su lado derecho y su lado izquierdo, ¿cierto? Siempre es la dualidad ahí. Entonces dice que al Adán, el primer hombre, al comer del árbol le trajo la corrupción, dice, y el conflicto a su simiente. Inmediatamente, dice que después de pecar, sus hijos Caín y Abel, que también eran representantes, uno del lado derecho o el otro del lado izquierdo, comenzaron a discutir entre sí y su discusión fue presurosa, o sea, muy apresurada, no sentado como lo hace como debería hacerse sentado a poder dirimir alguna situación para llegar a un consenso, sino que fue muy presurosa de todas las disputas y conflictos que vendrían, ¿cierto? Fue el inicio, y especialmente aquellas en contra de los justos. Así que su conflicto engendró también el conflicto de Cora. O sea, esa semilla estaba sembrada ahí en el ser humano, en la simiente que iba a venir después. Entonces, habla de que Cora era un hereje, y eso está en Bamidbar Rabá 18, para que el quiera buscar. Él dice que Cora era orgulloso y que lo que es equivalente, perdón, el orgullo, ¿cierto? Es equivalencia a la idolatría, ¿cierto? Siempre que cuando hay idolatría es sinónimo de orgullo, ¿cierto? Para que lo tenga presente. Cuando usted de repente le entre el orgullo en su corazón, usted diga, esto, en el fondo, esto es una idolatría. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre quiere sobresalir de los demás y deja de lado lo principal, que es el poder allegarse con humildad a Dios. Entonces, aquí ya muestra un antídoto, una medicina, un contrarrestar lo que para ir en contra del orgullo, ¿cierto? Porque todas las cosas negativas tienen su contraparte. Dice que el antídoto para el orgullo es unirse a un justo, ¿cierto? A un sadik, a una persona que demuestre justicia, demostrando que uno acepta el hecho de que hay alguien más grande o que alguien más sabe más que uno, que es más sabio y es más perfecto, pero en su lugar, ¿qué fue lo que hizo Cora? Encabezó una rebelión en contra de Moisés. Cora dice que él se tomó a sí mismo y se sacó fuera de la comunidad, o sea, se apartó de lo que era una comunidad en sí para traer sus propios ideales de una forma eh, no muy convencional, por decir algo, porque como le decía, él podría haber tenido las capacidades. Si aquí todos tenemos capacidades de poder hacer algo, pero vamos a ver de qué forma lo vamos a hacer. Entonces, él dice que el comienzo de Coré o de Cora, él al principio era una persona justa, un sadik, pero dice que carecía de perfección. En lugar de perfeccionarse, permitió que su profecía o lo que él debía hablar, que dice que preveía que el hecho de que grandes hombres descenderían de él, o sea, él sabía, como un profeta sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Un profeta verdadero, no un profeta que invente cosas, sino que un profeta, Dios le muestra hechos que van a pasar en su vida, como por ejemplo Adán vio todas las generaciones que iban a descender de él y cómo iban a morir y cómo iban a vivir, todo lo sabía Adán, tenía una gran capacidad de recepción de cosas. Este también, él pues, dice que preveía el hecho de que de su descendencia, porque podemos conocer más adelante que de los hijos de Coré salieron grandes hombres, o sea, no todo lo que hizo Coré fue malo, porque los hijos sí hicieron su parte y ellos sí entraron a la tierra prometida, valga el- la aclaración. Entonces dice que él vio que grandes hombres descenderían de su estirpe y transformarse su cabeza y fomentarse su rebelión en contra de Moisés. Dice que él trató de diferenciar su grandeza levita de Moisés, que era el cual fue catalogado el verdadero justo, ¿cierto? Entonces, como les decía, Coré era un levita, ¿cierto? Los levitas que representan el lado izquierdo, porque hay dos tipos de levitas, bueno, tres en este caso, porque estaba el que era como el líder, el que era Moisés, el lado izquierdo que
que era Coré, ¿cierto? Y también estaba la línea de Aarón, que era como una nueva versión de levitas que fueron los sumos sacerdotes, porque desde ahí solamente iban a salir los sumos sacerdotes, solamente de la familia de Aarón, no cualquier levita, no hijos de Moisés, ni hijos de Coré y todos los levitas, sino que solamente de la línea de Aarón, ¿cierto? Esa era la regla que como que Dios hizo un nuevo ADN ahí de levita. Esos fueron los Cohen Gadol o sumos sacerdotes y sacerdotes respectivamente. Entonces, ¿qué representa el lado izquierdo? Es del lado de Yeburá, ¿cierto? El lado de juicios. Recuerden que una de las características, no sé si ustedes sabían que los levitas, a los que hacían el servicio, ¿cierto? Los que hacían todas las matanzas de los sacrificios y tenían que servir al tabernáculo, una de las cosas que debían hacérsele a aquellos levitas era raparlo, sacarle todo el vello, porque era una cosa de pureza, ¿cierto? Y podemos ver que el primero que fue el que representa el lado izquierdo del el lado de Yeburá, ¿cierto? El juicio es Isaac, ¿cierto? Isaac era el que representa ese lado, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver la similitud con ellos. Entonces, dice que este lado de levitas tenían el objetivo de servir a los otros levitas, que eran los Kohanim, del lado de Aarón, ¿cierto? Quienes representan el Gesed, o sea, la bondad. Y ahí llega el equilibrio, porque el uno sirve al otro con un solo fin, no para que el otro sea menoscabado. Y se puede ver históricamente que siempre hubieron alegatos de algunos levitas que porque ellos tenían que hacer todo el trabajo y todo lo demás, pero también se les decía que ellos nunca tuvieron que trabajar la tierra, tuvieron que para alimentarse, sino que todas las demás tribus le llevaban los diezmos a los levitas y ellos se alimentaban de las demás tribus. Entonces era uno por lo otro, era algo bien justo, bien equitativo. Entonces dice que cuando los juicios son secundarios a la bondad, o sea, es que están por debajo, el sufrimiento puede evitarse. Esa es la razón de por qué Dios lo hizo así. El programa, el panorama que hizo en cuanto al árbol de la vida es perfecto, Dios lo hizo con su fin. Entonces dice que el hecho de sufrir proviene del poder de la mala inclinación. ¿Por qué sufre la persona? Por eso, por la mala inclinación, que es otra fuente de juicios. El pecado o la desconexión, ¿cierto? Produce un despertar de los juicios, mientras que el servicio a Dios, servicio a Hashem, de alguna y otra forma, despierta la bondad. Siempre usted va a ver una persona que es bondadosa porque él ha despertado, él ha tenido un despertar, ¿cierto? Espiritual, ¿cierto? En hacer justicia, pero de forma equitativa. No tirar para un lado, como se dice, no, sino que siempre va a ser de la forma equitativa, la cual va a despertar la bondad. Entonces, Coré dice que se separó de Aarón, o sea, del sumo sacerdote, pues sintió que podía mantenerse por sí mismo, o sea, irse por la suya. Yo, y eso ha pasado a lo largo de la historia, siempre cuando hay una diferencia de opiniones o diferencia de cosas que para conformar algo siempre va a haber separaciones. Por algo, hoy en día, si fuera que Dios dijo, hagan esta religión, ¿cierto? Sería una sola. ¿Y cuántas religiones vemos hoy en día o cuántas ramificaciones de religiones, de iglesias, de instituciones? ¿Y por qué se separan? ¿Por qué no es siempre una sola? Es por lo mismo, porque hay conflicto, porque hay intereses diferentes, diferencias de opiniones, que yo lo haría mejor que que esto es así mejor, y no llegan a un consenso. Entonces, por eso hoy en día usted, si usted busca lo que busca cómo está el mundo transformado o fragmentado por tantas cosas y diferencias de opiniones, es para volverse loco, porque todos dicen tener la verdad, todos dicen tener el, el, el mejor camino y nunca van a llegar a un fin. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo eso de que yo dividiré al mundo en religiones. Eso no,
no está en el corazón de Dios. Dios quiere que todos seamos uno solo, que vamos a ser el Adán que Él creó, el primer hombre, la primera vasija la cual recibía y también podía dar, ¿cierto? Recibía del Eterno la luz infinita y podía impartir a luz a las naciones. Y esa era es la función de por qué Él creó el pueblo de Israel en principio, para que Él, el pueblo de Israel, desde ahí nazca la luz a las naciones, no que tampoco algunos malentienden y dicen, no, que Israel solamente recibió esta luz y es para ellos y no para los demás, sino que al contrario, el propósito del Israel, el alma eh, que quiere siempre estar en contacto con Dios, es que todos los demás reciban esa luz, de Él andar en luz y ser luz para las naciones. Por eso mismo Jesús dice que una luz que está sobre un monte no se puede esconder, es vista por todos y alumbra a los demás. Y entonces por eso Él quiere que seamos luz. Entonces, el inicio o cómo inicia un conflicto es cuando tú quieres llevar tu propia eh, razón a que sea elevada. Y no, aquí el único que eleva es el que sigue la razón en equidad, la razón de lo que es la luz infinita, que es Hashem, a lo que todos le llaman Dios, ¿cierto? Al supremo de todos, al eterno. Entonces, al separarse, ¿cierto? Eh, Sintió que podía mantenerse a sí mismo, ¿cierto? Con él, y no le daba la importancia al estar haciéndolo inclinado hacia el mal. Entonces Moisés le dijo, toda la comunidad es santa. Número 6.3 sale eso. Pues después de que todo el pueblo de Israel estuvo en el Sinaí, ¿cierto? Y recibió la Torá, había cesado la, el dominio de la serpiente. Así, Coré exclamó, todos son santos. Entonces, ¿qué hace Moisés y Aarón que sean más grandes que el resto de nosotros? Es lo que se preguntaba. Y eso muchas veces está en nosotros también. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Muchas cosas, en muchos conflictos, en matrimonio, en triángulos de pareja, los deportes, en la sala de clases, en los trabajos. ¿Por qué ponerle a él como líder, como capataz, si yo también tengo las capacidades? Entonces, en vez de estar alegando por eso, demuéstrelo con sus hechos, con su acto, con su trabajo, con la forma de poder emplearlo. Esa es la fórmula para que poder, tampoco que sea ensalzado y que todos te aplaudan, no, para poder ser una forma, como le dijera, para que usted lo pueda entender, para que usted sea aporte para construir, ¿cierto? Si usted ve en una construcción, por ejemplo, de casas, ¿cierto? No todos tienen la misma función, uno hace el cemento, las bases, otros paran la casa, otros ponen el techo, otros hacen las terminaciones, pero si faltara uno de ellos, la casa no se termina, no queda bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor el albañil, el que hace el cemento, no sabe parar una casa, él sí sabe hacer la base, que es importante, pero todo lo otro demás también es importante. Porque ¿qué pasa si los que hacen el remate no lo hacen bien? Esa casa cuando empieza a llover, cuando hay alguna tormenta o algo, se va a empezar a destruir. Entonces, todos aquí, todas las ideas, todo se tiene que llegar a un consenso. Por eso es importante que cuando usted inicie algo o tenga una idea, eh, si su idea es buena, va a perdurar, pero si viene alguien y se la quiere arrebatar, la idea no es que se la quite, sino que traiga un aporte para poder mejorar, para que sea más efectiva. Y eso es lo que aquí Coré falló. ¿Él podría haberlo hecho? Sí, podría haberlo hecho. Todos tenemos posibilidad de hacer las cosas, pero vamos a ver con qué inclinación los vamos. Ese es el meollo, como se dice, del asunto. Entonces, dice que se preguntaba, decía, ¿qué hace que Moisés y Aarón sean más grandes que el resto de nosotros? Dice, pero que Coré no sabía que existían niveles superiores del mal que son más poderosos que la fuerza de una persona común, quien no los puede mitigar. Esa era la batalla
de Moisés, al igual que la batalla de Aarón. La arrogancia de Coré lo llevó a su perdición. Likutei Alajot, también sale el extracto. Entonces, el decreto de Dios, ¿cierto? Cuando habla, cuando Él creó los cielos y la tierra, ¿cierto? El Adán también. Dice que vamos a leer esto, vamos a leerlo, tengo aquí, vamos a compartirlo. Y esto ya sería lo último para ir terminando. Ahí está lo último que leímos. Y en el principio, en Bereshit, que es Génesis, en el capítulo 1, del versículo 3 dice, y dijo Elohim, que lo quiere decir, Elohim es Dios, pero traducido a Dios, pero de una forma de creación, de la creación, ¿cierto? Cuando crea Dios, creador, dijo, haya luz y hubo luz. O sea, dos luces, haya luz y hubo luz. ¿Por qué no solamente dijo que haya luz? Y obviamente si él dijo haya luz, es porque iba a haber luz. Pero la Torá no tira letras al azar, no las deja caer, sino que las ocupa con su beneficio. Y el que haya luz y hubo luz, dice que es el decreto de Dios de que haya luz, que en Génesis 1:3 corresponde al lado derecho y hubo luz. Y vid significa que está hablando la continuación del versículo, ¿cierto? Y vid en Génesis también. Y dice que corresponde al lado izquierdo, dice que Dios separó entre la luz y la oscuridad. Esto se refiere a la diferencia entre Aarón y Coraj, o sea, dos tipos de luces ahí. Likutei Moharán en el libro 1, en la página 44. Entonces, este versículo 3 del Génesis, o Bereshit, haya luz y hubo luz, es porque él hizo esta dualidad de estas dos cosas. Entonces, no solamente para que alumbre una sola luz y la otra se apague, sino que entre las dos, una sirviendo a la otra, pudiese haber una luz general, una luz equilibrada, una luz que pueda ser compartida por todos, que sea a beneficio de todos. Entonces, por eso es importante que cuando yo tenga luz, y cada uno aquí la tenemos, y viene otra persona que también traiga luz, habiendo más luz, mejor todavía, más se alumbra. Entonces, por eso cuando dice que nosotros tenemos que ser luminarias, no una luminaria sola, egoísta, sino que luminarias con el fin de que nosotros impartamos esta luz hacia las naciones, hacia los demás, hacia las personas que necesitan, hacia las personas que están en oscuridad, ¿cierto? Porque ¿quién es el que necesita luz? Es la que está en oscuridad. Y para poder mitigar el conflicto, siempre tiene que llegarse a un consenso, a una equidad, a un equilibrio de razones, a un equilibrio de consejos, ¿cierto? Para que se pueda avanzar. Si no, la persona se queda estancada y es capaz que se quede a morir en el desierto, a morir en el desierto y no llegar a la tierra prometida, a la cual Dios nos promete y nos la dará. ¿Ven? Entonces este ha sido el culmine de la porción del día de hoy. Si alguien tiene algo que decir, algo que aportar, ¿cierto? De eso hablamos, de los aportes buenos. Yo sé que aquí hay mucha gente que aporta porque todos tenemos esa luz. Amén. Así que si quieren ser ustedes igual, Pastor Manuel. Si alguien quiere hablar algo, ahí está. El micrófono. Y bueno, a ver, el chat. Era el chat de la pastora. Bien, si no hay nadie que, o a lo mejor no pueden hablar, puede ser una opción, pues hay que estar en todas las opciones y aceptarlas tal como vienen. Le daremos término a Miguel, esta. ¿Sí? comentar que Sí.
Es muy importante entender que exista, por ejemplo, Korak también, porque sin la oscuridad la luz no puede tampoco brillar. Entonces necesitamos de eso para que la luz que uno posee pueda alumbrar, se pueda ver. Entonces, todo eso hay que entender, yo creo. Así que, Baruch Hashem, muchas gracias por la clase, hermano Miguel, como siempre. Excelente, excelente como lo entendió. Obviamente es aceptable, pero con el único diferencia que si predomina el conflicto que provocó Cora, se derrumba lo que se venía edificando. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio, como se dice, el consenso. Así que muy buena referencia, pastora, y siempre ese aporte es muy importante. Exacto, así mismo, casi lo dijimos al mismo tiempo. Es muy importante. Dentro del ámbito familiar, Miguel, Ajá, también, también es importante porque Korah fue una persona que no, que tenía problemas con su identidad. Eh, Su alma estaba diseñada para cumplir una responsabilidad, una misión en este mundo, pero su problema de identidad provocó la envidia en Aarón y querer codiciar algo que no le pertenecía. Entonces el tema de la identidad y el trabajo personal que cada uno viene a hacer a este mundo, es importante que cada cual lo tenga. así es, Ese mismo problema de identidad y tal vez de autoestima que Korah tenía fue, fue influenciado también por la por la mujer que mujer. él tenía. Korah fue un príncipe y también fue muy importante en Egipto, incluso Korah. Y el hombre era reconocido también como un sadik. Korah tenía, o sea, fue escogido por Dios también dentro de los principales levitas, y, pero el tema es que la falta de identidad y de reconocer su propósito en Dios eh, terminó torciéndolo. Y es importante que un hombre principalmente la figura masculina, tenga claro cuál es su propósito en este mundo, porque eh, la figura femenina, la esposa de Korah, lo llevó por mal camino. Entonces, cuando un hombre tiene claro su posición, eh, nada lo puede mover, nada lo puede mover. Entonces, es importante también que las mujeres sepan cuál es la función y puedan reconocer la misión que su marido, que su pareja trajo a este mundo. Según la Kabbalah, el alma femenina vino a ayudar a rectificar al hombre, pero no a torcerlo. Entonces, la mujer de Cora cumple un papel fundamental en la parte femenina, y que las mujeres aprendan también eso. O sea, biológicamente sabemos que las mujeres trabajan sus dos hemisferios cerebrales, las mujeres pueden oscilar de un lado a otro. eh, Gran capacidad. Claro, entonces es importante también que la mujer pueda comprender al hombre y pueda ayudarlo en su rectificación y no en su destrucción. De hecho, según la Kabbalah, Coré fue la reencarnación de Caín. Y la mujer eso no, a lo mejor no tenía ni idea. Y Coraj tuvo que volver nuevamente, la tierra se lo tragó y tuvo que volver nuevamente a rectificar. A futuro tuvo que volver el profeta Samuel para poder rectificar ese pecado de envidia que tuvo. Entonces, a lo que voy yo, es importante que nosotros los hombres tengamos claro cuál es nuestra misión. Si tenemos claro cuál es nuestra misión, tenemos que dársela a conocer también a la otra parte, a la mujer, a la esposa, para que en ese sentido, pues nada pueda torcer, ni la envidia, ni la codicia, ni los celos entren en el ámbito familiar. La idea es cuál es el ticún. ¿Cuál es mi ticún o cuál es mi propósito en esta vida? Un hombre tiene que tenerlo claro. Y trabajar. Eso es, y trabajarlo, por supuesto. Así es. Gracias por ese aporte, Jacob.
y claramente es lo que tú dices. Hay muchos detalles de lo por qué Cora llegó a ese nivel, a ese propósito como malentendido lo- y claramente su esposa se influyó en eso. Así que gracias por eso y gracias por todo su aporte, por acompañar. Por mi parte, los vamos despidiendo de esta conexión y nos veremos hasta una próxima. Shabbat Shalom. Gracias, Miguel. Shabbat Shalom también para ti y la familia. Gracias. Shabbat shalom. Gracias. Shabbat Que tengan shalom, muchas gracias.